¿Qué tal, estimadas y estimados cibernautas? Muy buenas noches. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, que en unos momentos más estará con nosotros, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Les agradecemos como siempre la gentileza de su sintonía y déjenme comentarles que esta noche, como siempre, les tenemos preparado un programa de primera, siempre con los temas de mayor actualidad, con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que quiero comentarles que el tema de esta noche, que habrá de comentarse por expertos y especialistas, gira en torno precisamente a aquello que ha ocupado los reflectores a nivel nacional y en los diferentes estados de la República. Me refiero a los recientes lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral con relación precisamente a estos actos de pre-campaña, prácticamente los precandidatos, es decir, aquellos que aspiran a ser precandidatos. Todavía estamos muy temprano en el proceso electoral de 2024 y bueno, pues el Instituto Nacional Electoral tuvo como consecuencia de una resolución del Tribunal Electoral Federal que generar estos lineamientos, estas estructuras para marcar pautas y en cierta medida poner orden en todo lo que hemos advertido a través ya de una propaganda muy notoria de quienes aspiran a ser precandidatos para la presidencia de la República en 2024. Así que este tema sin duda está causando bastante análisis y escozor también en las diferentes esferas políticas, académicas y por supuesto político-electorales. Así que sin más preámbulo vamos a dar inicio. Quiero presentar a quienes hoy nos acompañan en este tan interesante tema, a dos brillantes juristas, expertos en las materias, pero sobre todo que también han sido grandes aliados de Noche de Debate a lo largo de todo el tiempo que tenemos al aire con ustedes a través de Acrópolis Multimedios. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, al distinguido doctor Bernardo Sánchez Vigil. Él es jefe de la Escuela de Derecho de la Universidad de Jalapa y también un destacado jurista y experto en temas políticos y jurídicos. Estimado doctor Bernardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctor. Qué gusto tenerte como siempre con nosotros. Igualmente. Y con el mismo agrado, la misma admiración, quiero también darle la bienvenida a otro brillante jurista, destacado litigante en Veracruz y México y por supuesto también un gran académico. Me refiero al distinguido doctor Leopoldo Lara González. Mi querido doctor y amigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a su gran audiencia. Muchísimas gracias. Qué amable, mi querido doctor Leopoldo Lara González. Ahí lo tienen ustedes, dos brillantes juristas, académicos, estudiosos del derecho que hoy nos van a dar sus puntos de vista con relación a este interesante tema, la emisión de los lineamientos del INE con relación a estos aspirantes a precandidatos de las diferentes fuerzas políticas. Y como ya es costumbre, el equipo de Acrópolis Multimedios nos ha preparado un video introductorio donde podrán advertir los pormenores del tema que nos ocupa para esta noche. Así que sin más preámbulos, vamos con el video y estamos con ustedes en un instante. Aunque de manera oficial las precampañas del proceso electoral federal comienzan el próximo mes de noviembre, lo cierto es que en nuestro país desde hace poco más de un mes se inició de manera velada este proceso, primero por los candidatos de Morena y sus aliados y posteriormente por los del frente opositor. Actualmente hay dos procesos en marcha, 6 partidos políticos involucrados y 18 personas que han emprendido sus campañas de forma anticipada. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han estado intentando emitir lineamientos para regular los dos procesos e impedir que se desborde la ilegalidad, entre los que destacan la prohibición a llamar a votar a favor o en contra de un precandidato. No se puede usar el pautado asignado a los partidos políticos para la difusión de los procesos ni para posicionar a precandidatos. No está permitido el uso de recursos públicos para estos procesos. El INE tendrá que certificar la propaganda en que aparezcan los contendientes, así como retirarla si va en contra de la regulación, y los procesos podrán ser financiados con recursos privados o del gasto ordinario que reciben los partidos políticos, con los límites que determine el INE, dependencia que además determinará cómo y cuándo fiscalizarlos.
De esta manera, aunque los partidos aseguran que no están en pre-campaña, las entidades encargadas de vigilar que se cumpla a cabalidad la democracia han asegurado que los aspirantes sí podrían incurrir en actos anticipados de campaña. Ahí lo tienen ustedes, estimadas y estimados cibernautas, sin duda un video sumamente ilustrativo que nos revela con claridad el panorama del tema que abordamos esta noche, la emisión de los lineamientos del INE para regular precisamente estos actos de pre-campaña de aspirantes a precandidatos. Escuchamos en este segmento de video preparado por el equipo de producción de Acrópolis Multimedios cómo en realidad los partidos y los aspirantes aún se niegan a reconocer que están en franca precampaña, algo que es evidente, algo que no podrían ocultar bajo ninguna óptica y que sin duda tuvo que existir una regulación para evitar que hubiera un desorden tanto normativo como de recursos públicos o privados. Pero para estos menesteres vamos a iniciar con los cuestionamientos y por supuesto escuchar a nuestros invitados y expertos en los temas. Yo quiero comenzar escuchando al doctor Bernardo Sánchez Vigil. Estimado doctor y amigo, con el gusto siempre de saludarte y con esa característica que tienes siempre de abordar los temas de manera muy puntual. ¿Qué opinión te merecen estos lineamientos que, debo confesar, apenas se publicaron el día de ayer en la noche por el Consejo General del INE? Y quisiéramos para nuestros cibernautas que nos dieras un panorama general sobre cómo se llegan a estos lineamientos y qué gira en torno a ello con relación precisamente al impacto que tendrá en estas ya materialmente precampañas, ya no podríamos decir anticipadas, sino sobradamente anticipadas. Precampañas no reconocidas, ¿no? Así es, correcto. Es conveniente recordar que hace un par de semanas el Partido del Trabajo interpuso una controversia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa controversia versaba a que se estaba violando el principio de equidad cuando el Frente Amplio, que está conformado por el PAN, el PRI y el PRD, empezó con su convocatoria para recibir a quienes desean en algún momento ser candidatos de alguno de sus partidos. Fue recibido y se armó el expediente sub-JDC 255 del 2023. El tribunal resolvió hace 6 días que tenía que reforzarse la idea de que el INE debía reglamentar todos esos, les llaman actos, actividades, propaganda, respecto de lo que daban a conocer de sus propuestas. Y en ese sentido, cuando esa resolución sale, le concede 5 días. Esos 5 días se cumplieron el día de ayer. A las 8 de la noche sesionó, como bien dice usted, doctor, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se emitieron esos lineamientos, que son lineamientos generales que tienen como objetivo regular y fiscalizar esos actos, esas actividades y esa propaganda que tiene relación con realizar este proceso político, le llaman, que más que nada lo que buscaba o lo que busca es que resulte una persona como la principal figura para que represente los intereses de esas alianzas. En ese sentido, primero se resolvió esa controversia relacionada con el Frente Amplio, es decir, el PAN, el PRI y el PRD. También aprovecharon para resolver, incluir ahí todas las alianzas, todo el conjunto de partidos que estaban ya trabajando, entiéndase la coordinación de Morena con el Verde y con el Partido del Trabajo, para que en un solo paquete el INE, para todas las personas que intervengan y que aporten recursos, se alineen a esta normatividad que el día de ayer fue acordada por el Consejo General y que en su caso procure respetar los principios que vigilan
que un proceso electoral sea justo, que son la equidad, la transparencia, la certeza, la imparcialidad, la neutralidad, y en ese sentido el tribunal, la sala superior del tribunal le pasa la estafeta al INE, que es el órgano operativo, ¿no?, que es el encargado de aplicar, regular, fiscalizar todos esos procesos políticos electorales, y resuelve en ese sentido para que el día de ayer tuviéramos ya ese resultado. Interesante, estimado doctor. Además nos presentas una radiografía muy puntual de cómo llegamos a estos lineamientos, que no fue nada fortuito ni generación espontánea, sino que obedece ya a estas pretensiones partidistas. Y vamos a regresar en un momento más, si me lo permites, ya puntualizando algunos aspectos interesantes sobre estos lineamientos. Entre tanto, mi querido doctor Leopoldo Lara González, que también eres un hombre avesado en la materia político-electoral, ¿qué procedimientos han girado de naturaleza jurisdiccional electoral en torno a este tema? Porque sabemos que también recientemente ha sesionado también el Tribunal Electoral Federal, y también se ha pronunciado respecto de temas que giran en torno a este contexto político electoral sumamente efervescente, mi doctor. Sí, hace 30 minutos acaba de terminar la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y resolvió precisamente los expedientes sub-JDC 255/2023 y el sub-JE 1423/2023 y sus acumulados, en donde están precisamente inquietudes de ambos bandos, diríamos, ¿no? De tanto las que aspiran al frente como los que aspiran también al proceso de selección de Morena. Han cuidado mucho los términos. En el caso de que resulte seleccionado alguien de lo que coloquialmente han llamado corcholatas, será coordinador, no es un candidato a la presidencia, un coordinador. Y en el caso del Frente Amplio es un responsable de la construcción de ese Frente Amplio, para cuidar de alguna manera lo que se ha denominado actos anticipados de precampaña, que para muchos sí existe. Bueno, pues hoy la Sala Superior resolvió confirmar la validez de la convocatoria para elegir a la persona responsable de coordinar el Frente Amplio, a través de los expedientes que cito. Y esto viene a ser una sentencia de alguna manera paradigmática, porque nos estamos acercando al modelo norteamericano de primarias, y que de alguna manera no está regulado así en la ley. Sí es cierto que los partidos políticos tienen el derecho de conformar frentes, pero no de vincularlos a una cuestión netamente electoral. Y aquí, pues ha habido expresiones públicas en los medios de comunicación en donde tanto el Frente como también los aspirantes de Morena, pues les han llamado hasta presidentes, ¿no? Así es. Entonces, finalmente hoy el tribunal, la Sala Superior, el Tribunal Electoral, encuentra que está de acuerdo con el parámetro de legalidad constitucional ese frente, después de el azaroso camino que ya de nuestro compañero acaba de describir, y esto obviamente abre la puerta también a el procedimiento que está pendiente de resolver de Morena, que lleva varios días pospuestos o varias semanas pospuesto. Y podríamos vislumbrar que habría un mismo sentido. Un mismo sentido en donde se va a encontrar que no hay actos anticipados de precampaña. Correcto. Y aunque vamos por otro lado en la ley. Así es. Entonces aquí nos estamos viendo una interpretación de la Sala Superior. Nos habla claramente la sentencia, insisto, de un nuevo parámetro de legalidad constitucional. No hay actos anticipados, pero tampoco hay una libertad de que caminen así, sino que están volviendo a vincular en estas sentencias el día de hoy, hace unos minutos, al INE, para que supervise todos esos procedimientos de selección, tanto del coordinador, en el caso de Morena, y en su caso del responsable en el Frente Amplio, ¿no? Que sabemos está conformado por el PRI, el PAN y el PRD. En el caso de Morena, pues Morena y el Partido del Trabajo. Eso es como se ve hasta el momento
El panorama. El panorama. Y lo dijiste bien, estimado doctor, esto es un paradigma novedoso porque no tenemos un precedente. No, ya nos parecemos un poco al proceso de selección norteamericano, Así es. Con las primarias. Y curiosamente los norteamericanos en materia electoral se están mexicanizando, porque ahora impugnan muchos sus resultados electorales. Lo vimos recientemente, por así decirlo, con Trump, ¿no? Impugnomanía que están adoptando del sistema están, mexicano, ¿no? Intercambiándose los papeles, ¿no? Y bueno, estamos entrando a una sentencia del todo interesante, porque precisamente las discusiones eran que había actos anticipados de precampaña por parte del Frente Amplio, y que la intención real era pues posicionar a un candidato de cara a la presidencia de la República, porque pues de cualquier modo, y desde el punto de vista kelseniano, pues ahí está la normatividad que dice que no puede haber actos. Que está proscrito hasta noviembre. Hasta noviembre. Entonces, parece que esta sentencia, que encontró infundadas las quejas en contra del Frente Amplio, pues deja un precedente muy importante y paradigmático, porque pues estamos de alguna manera más de un año de las elecciones, de las 4 grandes reformas electorales que hemos sufrido, no sufrido, sino experimentado. La del 77, que es del presidente López Portillo a través de don Jesús Reyes Heroles, un ilustre veracruzano, hasta la fecha. La idea era hacer campañas muy reducidas, un poco tipo europeas, en donde el ciudadano no estuviera tan atosigado por todo el bombardeo electoral. Y parece que finalmente ese propósito se incumple. Entonces, pues vamos esto será materia de más reflexión, esta respuesta, y veremos qué pasa con el expediente de Morena, que está por resolver, que como usted bien apunta, casi irá en el mismo sentido, y esto abre la puerta a que haya muchos actos de selección de posibles coordinadores o responsables con el fin de elegir un candidato presidencial desde mucho tiempo antes. Claro. Y tal vez se contraponga con el último espíritu de una de las grandes reformas, que era cortar el periodo electoral. Claro, esa simplificación que además abona a la preservación de recursos. De recursos, y por otro, que en este caso pues se habla de muchos recursos ahí gastados. Así es. Que algunos han sido de amigos, ¿no? Así es. Y bueno, nosotros haciendo derecho comparado deberíamos estar un poco con el modelo español, que como ustedes bien saben, tiene menos propaganda y es mucho más debate. Entonces el ciudadano español y sus comunidades autónomas están pues más informados a través del debate de quién pudiera ser el hombre más capaz de dirigir los destinos, ¿no? Entendiendo su modelo constitucional, que es parlamentario, monárquico. Pero creo que debe de haber más debate, menos propaganda, y recuperar, hay que decirlo, menor tiempo para que elijamos autoridades. Y por otro lado, creo que si bien se pensaba en concentrar las elecciones, que esto va a suceder, se va a elegir miles de... Sí, es una de las elecciones más concurridas. Más concurrentes concurridas y también con problemas para la autoridad electoral, tanto la que organiza el INE como para los propios tribunales, para procesar todo esto. Así es. Entonces, creo que eso, hay que decirlo, fue un error. Hay que volver a repartir los periodos electorales. Sí, abrieron una caja de Pandora pensando en ahorrar. La idea era buena. Así es. Pero de los planteamientos teóricos a la realidad, pues el resultado no es muy... discrepa notoriamente. Y lo vamos a ver en esta elección, con la capacidad de que puedan procesar. Y ojalá haya resultados contundentes, el pueblo defina muy bien para que no haya mucho gasto en el recurso judicial. Porque están saturados los tribunales electorales, tienen pocos recursos y considero que no están bien pagados. Sí. Una sobrecarga de trabajo. Una sobrecarga. Entonces es preciso apoyar más a los tribunales electorales en sus cargas y también al INE. Creo que debemos ir al revés.
Y esto da fuerza a la reforma de Estado que es necesaria de fortalecer al INE y convertirlo en un poder tan igual como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y al Tribunal Electoral en un poder federal electoral, que además ya lo tuvimos en la Constitución del siglo XIX, en 1836, que tuvimos también los antecedentes del amparo con el Supremo Poder Conservador. Así es, correcto. Entonces, creo que esta sentencia paradigmática pone en relieve mucha agenda pendiente también en materia electoral, pero para bien. Totalmente de acuerdo, mi doctor, y aprovecho el comercial. El doctor Leopoldo Lara González tiene una obra publicada bajo el sello editorial de la Universidad de Jalapa que ilustra perfectamente bien este modelo para armar, que da las pautas para el mejoramiento de la democracia que tenemos. Gracias, doctor. Vamos a regresar a eso en un momento más. Estimado doctor Bernardo Sánchez Vigil, en el tenor de lo que estamos analizando esta noche, estos lineamientos han llamado la atención. Ya el Ejecutivo Federal pronunciado, las fuerzas políticas se han pronunciado en rechazo a algunos elementos, consideran que pudiera trastocar libertad de expresión, entre otros rubros. Grosso modo, estos lineamientos, ¿qué revelan y cómo afectan este desempeño político electoral sumamente anticipado, como lo decía el doctor Leopoldo Lara, más de un año prácticamente, en donde se arranca ya esta carrera electoral? Así es, bueno, sí afectan, ya sea positiva o negativamente, de acuerdo al cristal con que se mire. Sin duda, pareciera que son solamente dar una línea para que nos vayamos pensando en que no están posicionando a alguna persona para que sea el candidato, llámese el responsable o el coordinador, cuestión de términos, como dice el doctor Leopoldo, pero al final estos lineamientos primero lo que hacen es definir una fiscalización inmediata, ¿no? Ya una consejera había comentado que quién iba a cuidar a los representantes del instituto cuando fueran a levantar las actas circunstanciadas de lo que ellos están viendo, cómo se están realizando esos actos. Entonces, una fiscalización detallada, inmediata, al momento. También tope de gastos, no le pueden decir tope de campaña, ni pre-campaña, ni pre-campaña, ni pre-nada, porque al final no estamos en actos anticipados de campaña de acuerdo a estos lineamientos. Ese tope es de 34.370.666 pesos por persona que esté trabajando en querer ser ese responsable o ese coordinador. Entonces, si tenemos 4 de un lado, tenemos 136 millones de pesos, y si tenemos 5 o 6 del otro, pues multiplicamos y también es un dineral. Al final existe ese tope, ya está planteado, 34.370.666 pesos. También la prohibición, la reiteración de la prohibición de que todos los servidores públicos deben actuar con neutralidad y no manifestarse en favor de una u otra ideología en este momento preciso. Y toda la propaganda que posicione a una persona en ese sentido está prohibida, por lo tanto va a haber una vigilancia dentro de ese ámbito de fiscalización. Principalmente esos son los cuatro rubros generales que los lineamientos marcan para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sin duda, desde mi muy particular punto de vista, lo único que hacen es dar cumplimiento a esa sentencia, pero realmente no resuelven nada, porque sin duda se está posicionando a cierto número de personas en ese sentido. Fácticamente están prácticamente convalidando lo que hemos advertido desde meses atrás. Es correcto, y en los lineamientos dice proscritos totalmente los actos anticipados de campaña. Bueno, sí, ya lo dijiste, ¿no? Pero del dicho al hecho, del mundo del deber ser al mundo del ser, pues hay una distancia increíble que al final solo es taparle el ojo al macho, es lo que yo pienso, doctor.
Totalmente de acuerdo, doctor. Has revelado con claridad los puntos medulares de estos lineamientos y creo que coincidimos contigo todos. No podemos tapar el sol con un dedo. Aunque no le quieren llamar actos anticipados y le denominen como le denominen, fácticamente están posicionándose para efectos de llegar al poder. Y esto sin duda nos revela este cambio que refiere el doctor Polo Lara, cambio paradigmático donde la norma es superada por la realidad y este análisis que hacen las instituciones. Doctor, muy interesante lo que nos planteas y a raíz de lo que nos dices, yo quisiera preguntar al doctor Polo Lara. El doctor Sánchez Vigil decía acertadamente estos puntos medulares de los lineamientos y entre uno de ellos destacaba la no intervención que involucra que los servidores públicos que aspiren deberán pedir licencia, curiosamente, pero algo que ha sido muy criticado en medios es que esta licencia solicitada por servidores públicos no aplica para senadoras y senadores de la República, ni diputadas ni diputados, bajo el argumento de que solo es para servidores públicos. Y hasta donde yo recuerdo en mis clases de Derecho Administrativo, el servidor público es todo aquel que está inserto en el poder público. Los legisladores, las legisladoras son servidores públicos. Sin embargo, estos lineamientos no lo exigen. Lo exigen para secretarios de gobierno, para jefes de gobierno, lo exigen, pero curiosamente para legisladores y legisladores no, lo que evidentemente blinda a Xóchitl Gálvez, lo que evidentemente blinda a quizás hasta Noroña, que pudiera tener esas aspiraciones, y blinda a los que pudieran estar. Interesante es porque en su momento Monreal ya había pedido licencia y una de las razones por las que le querían iniciar juicio político a Xóchitl Gálvez era porque estaba en el poder y estaba realizando propaganda política. Pero ahora, bajo estos lineamientos, lo que hace ella ya no es actos anticipados de campaña y al mismo tiempo no está obligada a separarse, a pedir licencia, porque es del poder legislativo. Doctor, tú en tu experiencia, ¿qué opinión te merece? ¿Esto es una baraja de piso parejo o en realidad es correcto no considerar a legisladores bajo este rubro, a ellos no separarlos o no exigirles que pidan licencia? ¿Qué opinión te merece? Bueno, la opinión que merece, y hablo indistintamente por los partidos, lo que pasa es que los senadores y diputados tienen un suplente. Así es. Entonces, pues, piden licencia y entra el suplente. Lo que no se puede hacer en el cargo del funcionario que no tiene suplente, del Poder Ejecutivo, pues tiene que renunciar y no tiene de otra. Creo que eso hace válido que puedan solicitar licencia, finalmente no resultan electos y regresan porque tienen un suplente, ¿no? Esa podría ser creo que no hay una incidencia en el caso del piso parejo. Finalmente ya no están en el ejercicio del poder, en este caso legislativo. Y bueno, no ha habido un pronunciamiento en el sentido de los tribunales, pero hoy muy interesante está en la mañana, tarde, que resuelve el tribunal y habla de que hay un principio pro libertatis, ¿no? Qué interesante. Que hay que maximizar, dice, las libertades para hacer prevalecer la interpretación más favorable hacia los partidos que tienen derecho a postular y organizarse con sus candidatos y sus propuestas ante la ciudadanía. Qué interesante. Entonces, algo parecido como el principio pro homine, pero aplicado a partidos políticos. Con pro libertad. Pro libertad. Entonces esto rompe toda la legislación. Así es, yo coincido. Que tenemos. El Tribunal Electoral tiene facultades para interpretar la Constitución hasta inaplicar normas y el resto del control concentrado lo tiene la Corte para interpretar la constitucionalidad o no de las leyes. En este caso, la Sala Superior ha ido demasiado lejos en este principio pro libertatis. Así es. Y dice, cuídese mucho que no haya violación a la equidad en la contienda, ¿no? Curiosamente. Y cuídense mucho el uso de recursos. Le ordena, vincula esta tarde al INE
Y con eso, pues, es paradigmática esta sentencia, porque tendremos, pues, procesos adelantados, ¿no? Los cuales, si bien de momento sería aceptable debatir sobre esos principios y sobre esa regularidad constitucional, a la larga creo que los costos sociales y económicos pudieran ser elevados, porque, insisto, el camino es reducir el tramo electoral y el tramo para elegir a nuestras autoridades. Sí, y estamos hablando, lo decías acertadamente, doctor, más de un año de intentar convencer a la población respecto de las pretensiones políticas y electorales. Más de un año de gasto de recursos, lo decía el doctor Sánchez Vigil, estos topes que sumados en su totalidad revelan un alto porcentaje de dinero que ya ha sido un estigma para el aparato electoral y democrático mexicano, de las elecciones más caras del país y de América continental, de América continental y del mundo entero, los tiene México en su escala por todo el gasto que se destina con relación a presupuestos distintos a otros rubros de mucha más importancia. Yo no digo que la democracia no lo sea, pero hay un gasto excesivo, y ahora con esta prolongación que acertadamente refieres, estamos viendo que los gastos serán ya los que se supondría que se tendrían que fiscalizar retroactivamente, y más aún con relación a aquello que estaremos viendo más adelante, porque esto apenas comienza. Esto apenas comienza. La sentencia en vía de mientras es paradigmática. Si es un buen paso o no, como lo dijo usted al inicio de su programa, que lo juzgue la ciudadanía. Vamos a ver a dónde lleva todo esto, ¿no? Así es. Y ojalá sea para bien. Lo que sí considero que debemos redefinir, tal vez ya inició esto, sino para no este presidente que elegiremos en el 2024, sino el otro en 2030, otras reglas. Sí es necesaria una reforma electoral de alto calado, incluso, pues ustedes saben que hemos tenido pruebas piloto de elecciones electrónicas. Así es. Que han sido, por cierto, exitosas. No se puede generalizar su aplicación en todo el país, porque pues México es un país de montañas, ni siquiera tenemos transmisión adecuada con el propio celular, pues menos con una urna electrónica. Tal vez pueda ponerse en algunos lugares e ir transitando paulatinamente. Esto siempre y cuando haya madurez en los partidos políticos. Y en el momento no se observa una madurez en los partidos políticos, ni siquiera para transitar a un régimen semiparlamentario, como podría ser el modelo semipresidencial francés o algo parecido al directorio suizo, ¿no? Que podrían acomodar tal vez muy bien al modelo mexicano para reformarlo, porque sin duda que el sistema jurídico político mexicano está en crisis, está agotado, ya su modelo ya no responde a las necesidades del México moderno. Y a pesar de que hemos tenido tantas reformas electorales, es lo que más hemos reformado del poder público, se necesita la gran reforma electoral de corte equitativo. Totalmente. Es decir, que beneficie a todos. Veremos si se preserva o no el sistema Hark cementado de partidos políticos, donde estén incluidas todas las expresiones políticas, aunque sea con un diputado y un senador, y en las legislaturas de los estados. Y sin duda, observar estas experiencias para ver si son convenientes o no. Totalmente. Gracias, mi querido doctor. Yo creo que esa es una de las reflexiones que debemos tener muy en cuenta, rumbo a un nuevo modelo político electoral en México. Estimados cibernautas, vamos a un corte promocional, pero no le cambie, síguese quedando con nosotros porque vamos a regresar ya con las conclusiones en esta noche de debate, análisis a fondo. Recuerden, estamos tratando el tema de los nuevos lineamientos del INE respecto precisamente a estos actos de precampaña que han sido ya denominados como actos que no son actos anticipados de campaña. Luego entonces se está regulando esta efervescencia política electoral que vemos en medios de comunicación y sin duda
es un tema del que seguiremos hablando en futuros programas. Así que vamos a este corte promocional, pero no le cambie, sígase quedando con nosotros. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Ya volvemos. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de albor y azar. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta noche de debate, análisis a fondo. Y como ustedes saben, hemos tratado a lo largo de este programa el tema sobre los lineamientos emitidos por el INE para regular estos actos materialmente de pre-campaña, pero formalmente no son actos anticipados, dice el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, hemos tenido la presencia de dos brillantes juristas, el doctor Bernardo Sánchez Vigil y el doctor Leopoldo Lara González. Estamos llegando a la recta final de esta noche de debate, análisis a fondo, no sin antes, por supuesto, escuchar los puntos concluyentes de nuestros invitados, qué reflexiones finales nos comparten para nuestro auditorio y, por supuesto, para cerrar con broche de oro esta noche de debate, análisis a fondo. Y yo quisiera escuchar, estimado doctor Bernardo Sánchez Vigil, que en todo momento siempre te agradecemos tu gran disponibilidad para participar con nosotros. ¿Cómo cerrarías esta noche de debate, análisis a fondo? Muchas gracias, doctor. Gracias también a la Universidad de Jalapa, al doctor Carlos García. Estar en esta mesa pues es un honor para mí, con ambos mis maestros durante mi doctorado, y les reconozco todo el conocimiento y lo que aprende uno cada vez que convive con ustedes en todos los sentidos. Gracias. Y sobre el tema en específico, hablamos de lo jurídico, hablamos de lo político, pero al final la ciudadanía en su mente se queda con lo mediático, quizás ni siquiera sepa sobre los lineamientos, ni cómo les afecta, ni que van dirigidos a ellos para que en su mente, en su psique, se quede la imagen de que el proceso es limpio, transparente, certero, neutral, pero al final están viendo 12 horas al día, o cuando prenden el noticiero ven esas figuras. Así es. Que para el INE o para la Sala Superior no se están posicionando en ningún lado. Sin embargo, en la mente de las personas ya sabemos que son las corcholatas, entre comillas, independientemente del partido, de la alianza, del frente, o si quieren, si van a ser responsables o si van a ser coordinadores. La gente está entendiendo que esa persona puede representarla en el más alto cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, no debemos dejar de lado que, aparte de lo jurídico, lo legal, lo político, electoral, está lo real, ¿no? Que es lo que realmente importa. Y por más límites, topes, fiscalización, regulación que se imponga a esas personas, al final la gente ya sabe que ya estamos cerca, aunque falte un año, y por eso creo que por más normatividad que se expida,
sí es necesaria la reforma que el doctor Leopoldo comenta y que aquí estamos de acuerdo, creo, los tres, en el sentido de que debe cambiar en muchos sentidos nuestro sistema electoral. Totalmente, mi estimado doctor, y como siempre agradecer tu muy brillante intervención y estas conclusiones que nos revelan un panorama muy certero del ámbito político electoral. El doctor Bernardo Sánchez Vigil, él es jefe de la Escuela de Derecho de la Universidad de Jalapa y un brillante jurista, académico e investigador. Gracias, estimado amigo. Gracias. Y bueno, pues vamos a escuchar también al doctor Leopoldo Lara González, también quien es un hombre muy avesado y dicho sea de paso tiene una obra magnífica publicada sobre un modelo para armar y eventualmente mejorar la democracia de nuestro país. Estimado doctor Leopoldo Lara González, ¿cómo cierras esta noche de debate y qué mensaje para nuestros televidentes? Bueno, antes que nada agradecer a usted y al señor rector de esta honorable casa de estudios, la Universidad de Jalapa, el haberme invitado. Siento que esta sentencia emitida a través de los expedientes Sub JDC 255 diagonal 2023 y Sub JE 1423 diagonal 2023 y sus acumulados, pues van a dejar mucho de qué hablar en las siguientes semanas y meses. Así es. Ellos encuentran que no hay actos anticipados del Frente Amplio, que no se viola el principio de equidad en la contienda, que el Frente Amplio, en este caso conformado por el PRI, PAN, PRD, está acorde con el parámetro de regularidad constitucional, y esto abre la puerta también al siguiente expediente que está pendiente, que es Morena, y que seguramente será en el mismo sentido. Finalmente esto lleva a que con mucha antelación, insisto, se puedan verificar este tipo de procedimientos de selección de coordinaciones para sacar un coordinador o un responsable que se encargue de elegir a futuro al próximo presidente de la República. Creo que es necesario, y lo digo con toda seriedad y respeto a los tribunales y al INE, que los tiempos para elegir autoridades deben de ser muy cortos, que recuperemos ese espíritu y que haya más que propaganda que se pegue en las ciudades, y lo digo por todos los partidos, que haya más debate en radio, en televisión, y que la gente esté de esa manera más informada para que podamos elegir a la mejor mujer o al mejor hombre, pero a través de la capacidad de debatir los problemas de México, que son muy graves y que son no de ahorita, sino de un rezago acumulado de decenas de años, y también que podamos oír cuál es la mejor propuesta de solución para lograr posicionar a México, cuando menos en el 2050, como una potencia mundial intermedia. Y creo que de esa manera la ciudadanía estará mejor informada de a quién elegir, que este proceso en donde se anda eligiendo un coordinador o un responsable de integrar un frente o de integrar una coalición con miras a elegir presidente. Creo que no es para el modelo mexicano hacer unas primarias estilo Estados Unidos. Debemos caminar por nuestro propio camino. Por lo demás, pues esto es lo que hay. Bienvenido y vamos a ver en qué termina esto. Muchísimas gracias, estimado doctor Leopoldo Lara González, un brillante académico, investigador y por supuesto litigante de prestigio de muchos años en el estado de Veracruz y México. Gracias a nuestros invitados por estas brillantes intervenciones, a ustedes, distinguidas y distinguidos cibernautas, que como cada jueves nos complacen con el favor de su sintonía a través de Acrópolis Multimedios en Noche de Debate, Análisis a Fondo, al aire, ya hace más de 10 años. Y por supuesto un reconocimiento al brillante equipo de Acrópolis Multimedios que hacen posible la transmisión de este programa, encabezado precisamente por el doctor Héctor Montes de Oca, también un brillante director, y por supuesto a todo el equipo de Acrópolis Multimedios, a nuestro subdirector Jorge Rodríguez y a todas y todos quienes detrás de cámaras, por supuesto, operan y hacen posible la transmisión de este programa. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del doctor Carlos García Méndez, titular de este programa, les agradecemos profundamente la gentileza de su asistencia, su sintonía, y les recordamos
que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Entre tanto, les deseamos que tengan un excelente resto de semana y no nos despedimos. Nos vemos pronto.